Así que si tenés que ir por ahí, acordate. Bien, César Milani, el nuevo jefe del ejército, está en el listado oficial de agentes del batallón 601 de inteligencia que actuaron durante la dictadura. Esto es nuevo, no llegamos a darlo anoche en el programa donde contábamos varias cosas respecto de Milani. Por un lado, un súbito enriquecimiento durante la democracia, y por otro lado, la aparición en el Nunca Más de La Rioja, a donde una persona declara que había sido detenido y blanqueada su detención, pero ante el juez que va a declarar lo lleva chupado Milani. Y cuando el tipo denuncia torturas, le dicen cállate la boca y firma esto, le hacen firmar una declaración sin leerla, y después lo meten en cana. Bueno, y después un caso que ya se conocía, que es el de Conquist Toledo, que desaparece en Tucumán y desaparece siendo asistente de Milani, o sea, era un tipo absolutamente cercano a Milani que, bueno, está desaparecido. Durante la dictadura, bueno, Milani estuvo designado en La Rioja, en Tucumán, y ahora se suma otra noticia que integra la lista de quienes trabajaron para el organismo de inteligencia Batallón 601. Ambos datos son información pública, porque Nunca Más es público. Y el gobierno tampoco se ve que no solo no leyó el Nunca Más, tampoco leyó el CELS, sino que no leyó la lista del batallón 601. Ahí figura como Milani César Santos, teniente primero. Es el mismo listado en el que también aparece Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, también aliado y protegido del gobierno. Nico. Estos son hallazgos de Gastón Cámara, el productor de PPT, que descubrió que Milani figura en este listado del batallón 601. Hay una causa judicial por las actuaciones de los agentes de inteligencia del batallón 601 que la lleva adelante el juez Lijo, y te leo cómo definió el 601 Lijo. Dijo que era una asociación ilícita destinada a cometer delitos, que hacía tareas de inteligencia para sindicar a todas aquellas personas que se encontraban vinculadas con actividades calificadas como subversivas. Como decíamos, Milani figura en el listado de agentes militares. Él efectivamente después llegó a ser jefe de inteligencia militar, figura como Milani César Santos. Lo curioso es que este listado fue entregado a la justicia y firmado por el propio Milani. Lo que pasa es que yo imagino que obviamente él no podía ocultar su pasado como agente de inteligencia, y fue por eso que no salió de este listado. Como decía, también es el mismo listado en el que aparece Gerardo Martínez. Hay una causa judicial que lo investiga Martínez, pero la diferencia es que Martínez era un agente civil, Milani efectivamente era un agente militar. Bueno, hay legisladores que también habían descubierto que Milani figuraba en este listado, como Alejandro Bodar, que es diputado porteño. A ver, no es menor para nada que el jefe del ejército durante este gobierno, que se supone no, en verdad ha hecho mucho por el tema de los derechos humanos, mucho bueno y mucho malo, porque ha prostituido a los organismos, que es malo, y a la vez ha permitido que la justicia avanzara, que es evidentemente bueno. Pero no es menor que el jefe del ejército haya tenido denuncias por desapariciones y por apretes en la dictadura. Pero no, perdón, aún si no las hubiere, el 601 tenía la función fundamental, eran los autores intelectuales, eran los que decidían a quién se afanaba y a quién se secuestraba y a quién se torturaba. Eran ellos los que hacían inteligencia. Los militares comunes no tenían idea de quién era quién en la política. Era este grupo específicamente el que le daba la letra a los grupos de tarea. Ayer, cuando terminé el programa, como es muy difícil dormirte como apenas salís de la tele, porque después de conducir 2 horas salís como muy acelerado, me dedico a ver las redes, ¿no? Y siempre los ciberK están a full con nosotros, y también la gente que nos apoya a nosotros. Bueno, hay siempre una pelea en todas las redes. Ahora, ayer fue muy curioso ver que ninguno de los ciberK hablara de Milani. No, todos decían la nata es puto, es gordo, es esto, lo otro, Delía tiene razón, la culpa la tenía... te cagamos, pero nadie dijo una palabra de Milani. No, hizo mucho ruido obviamente en el frente interno del gobierno. La letra que parecía bajar de la jefatura de gabinete te criticaban a vos porque vos en algún momento habías dicho estoy harto de la dictadura, una cosa así, entonces parecía que la culpa la tenía vos, porque Milani es el jefe del ejército. Ahora, el tema Milani... Hubo un comunicado del CELS, ahora vamos a hablar con Alejandro
Alejandro Bodart, que sí me lo mandaron, que dice, le responden a Morales, claro, no a nosotros. Dice, ante la mención del senador Gerardo Morales a un presunto silencio del CELS respecto de alegados actos del general César Milani, comunicamos. Primero, desde 1984 el CELS cumple con el mandato de sus fundadores de informar sobre actos de oficiales propuestos para el ascenso que implicaran participación en violaciones a los derechos humanos, bla bla bla. Las fuentes de información utilizadas para ello son los documentos producidos por las víctimas de Estado, sus familiares y los organismos de derechos humanos, bla bla bla. 3. En ocasión del ascenso de Milani, en 2010 se presentaron 2 denuncias en su contra, sobre las que el CELS fue consultado. Una sostenía que participó en el lanzamiento de Carapintada de 1987. Esto es así porque hay una fotografía donde se lo muestra. Lo que el gobierno salió a decir es que él estaba infiltrado. ¿Geuna? Una aclaración sobre este comunicado del CELS. Este comunicado es del 1 de julio, que fue ante la impugnación que hizo en su momento el senador no es de Morales. ahora. Lo que va a pasar ahora, en cualquier momento, digamos que se está retomando ahora porque es la última... lo volvieron a mandar recién. Sí, pero es la última comunicación oficial que hay al respecto. Nosotros llamamos al CELS para entrevistarlos, para profundizar sobre este tema. Nos dijeron que ellos están trabajando a pedido del Senado, no es que por ellos mismos, sino que a pedido del Senado están ampliando la búsqueda de información sobre Milani. Ese informe tiene que estar entre el viernes y el lunes. Ayer me dijeron que estaba, después me dijeron que no estaba. Evidentemente algo está pasando que no terminan de hacerlo y no sabemos qué es lo que van a concluir en ese informe. Lo cierto es que esto es lo último que hay, que es del 1 de julio y que están remitiendo ahora, pero va a haber información nueva. Lo que no sabemos es si esa información nueva reconocerá o incluirá todo lo que acabamos de contar, lo cual parece difícil que el CELS ahora tape, digamos, no reconozca que Milani está en el Nunca Más de La Rioja, sería como medio... No, bueno, por eso, lo curioso es que en ocasión de este comunicado, ¿desde cuándo que es? Del 1 de julio, que fue cuando fueron los ascensos. Pero estamos hablando del Nunca Más del 84, o sea, tuvieron tiempo de leerlo del 84 hasta acá. Y del listado de agentes del Batallón 601. Y el listado que publicó Spolsky, el listado de la revista 23, porque hicieron una tapa con esto y publicaron el listado entero, ahí figura Milani. No figura Gerardo Martínez porque ellos lo borraron, no así, en el listado original sí figura Gerardo Martínez, pero en el listado de 23 Milani está y está en el listado original también. Y además del CELS, en este comunicado y en toda la información que hay en su momento, dice: nosotros investigamos todo sobre Milani y concluimos que no tiene ningún vínculo como para que sea una, digamos, para opacar o para obstaculizar su ascenso, con lo cual... A mí me parece muy sospechoso, ¿no? Que el Batallón 601 es un paradigma de lo que fue la inteligencia durante la dictadura militar. Este documento que hay en La Rioja es un documento que no puede no estar en manos de los organismos de derechos humanos, no puede no estarlo. No, bueno, de hecho los organismos de La Rioja esto lo saben y quizás esta semana están discutiendo, todavía no se pusieron de acuerdo entre ellos, pero esta semana van a hacer una marcha contra la decisión. Yo quiero recordar que echaron a militares en la Argentina por muchísimo menos, por portación de apellido, por vinculación de alguna vez, es decir, por muchísimo menos. Y esto prueba que cuando vos estás con el kirchnerismo te lavan el pasado, ¿no? Alejandro Bodart es diputado porteño del MST. ¿Qué tal, Bodart? Jorge Lanata, ¿cómo va? Buen día, Jorge. Bueno, hablábamos del tema de la aparición de Milani en esta lista y usted fue creo que el primero que salió a decirlo. Así es, porque la verdad que nosotros en general cada vez que hay alguna información recurrimos a las fuentes públicas para ver de qué personaje se trata, más con gente que tiene la edad suficiente como para haber participado de la época negra. Y bueno, sí, el primer dato que es un dato público, está en el listado del Batallón 601, que como bien decían ustedes, toda la gente que participó de ese batallón era el encargado de marcar a la gente y de decir quién vivía y quién moría en esa época, por lo tanto no es un dato menor. La gente que de civil era la que se infiltraba y buchoneaba, como Martínez, por ejemplo. Claro. Y los que estaban bajo las órdenes del ejército eran los que estaban encargados de decidir quién vivía y quién moría. O sea, de esta persona se trata, ¿no es cierto?, el que ahora está a cargo de la máxima jerarquía del ejército. Recordemos que hace pocos días la presidenta, un poco en esos alardes que tiene, dijo que le sospechaba mucho que nadie hablara de la inteligencia que estaba haciendo Estados Unidos. Sería importante hablar de la inteligencia que se hace acá en el país y de que tenemos a un servicio al frente del ejército.
ejército, ¿no? ¿No le llama la atención que no haya habido ningún pronunciamiento de los organismos más tradicionales, tipo madres, abuelas, CELS, etcétera, con respecto a esto? Yo, con todo el respeto que tengo por lo que hicieron en el pasado, creo que el rol que están teniendo ahora los organismos es pésimo, porque encubren todo lo que puede llegar a manchar al gobierno, cuando yo creo que los organismos tendrían que ser ecuánimes, ¿no es cierto?, y frente a casos de este tipo, ser los primeros en reaccionar. Yo también leí el comunicado del CEL, sí, parece hiperdefensivo y le escabulle al bulto, ¿no?, de una persona que no solo esto, porque ya está comprobado que actuó también en el operativo Independencia del 75, y ahí no, pero ahí yo creo que obviamente hay una responsabilidad de Milani, pero estamos en el medio de una investigación, porque en su momento se paró, ahora se va a retomar. Ahora, lo de Nunca Más de La Rioja es inequívoco, digamos. Totalmente. Ahí hay un testimonio dicho en el 84 de una persona que dice: Milani me detuvo, me llevó, evitó que yo declarara torturas ante el juez, digamos. Es clarísimo, digamos. Tiene razón Fernández Díaz, que recién decía, por mucho menos que eso, han sacado a centenares de militares, no a uno solo. Totalmente. Sí, el 601 ya solo y lo del 601 también es inequívoco. Estaría también como... recordemos que fue la presidenta la que se fue el decreto y efectivamente le tocó a Milani ser el que firme la desclasificación, pero se hizo precisamente para transparentar quiénes habían estado. Bueno, pero hay otras denuncias. Usted recién hablaba del tema Carapintada, que es sí. Otro tema que... Ahí hay un sumario interno que tiene este hombre porque se negó a reprimir, ¿no? O sea, está en discusión este tema de qué rol jugó en el alzamiento, pero lo que sí hay y está en las actas del legajo de este hombre, que tiene un sumario interno porque cuando se le dijo que vaya a reprimir, como muchas de las fuerzas, se negó a ir, y tenía un batallón a su cargo, por lo tanto, siempre ha estado ligado de una u otra manera a la etapa negra de la represión, y recordemos que el alzamiento Carapintada fue contra las leyes, sí, claro, ¿no es cierto?, que se habían puesto para avanzar mínimamente. A partir de ahí vino la obediencia debida, punto final, o sea, las leyes que después cerraron eso. Así que yo creo que tiene que ver, yo escuché una frase de la presidenta cuando lo presentó a este hombre, que fue con estas designaciones intentamos cerrar las brechas que separan al ejército de la sociedad. Yo creo de que no se trata de cerrar brechas, se trata de hacer justicia, ¿no es cierto? Y cuando hagamos justicia y no quede gente impune por todo lo que se hizo, ahí realmente se va a recuperar la relación con las Fuerzas Armadas. Mientras eso no suceda, no hay ninguna posibilidad de que la sociedad cierre brechas con esa etapa negra de la historia. Bodart, desde el punto de vista político, hay evidentemente una intención del gobierno de politizar el ejército. Hay sectores militares que dicen que esto sería como hacer un ejército similar al de Venezuela, etcétera. En ese sentido son sugestivas las palabras de Milani cuando asume, hablando de que él está con el proyecto, y da la sensación de que se quiere hacer una especie de remake de lo que fue el operativo Dorrego, cuando en los 70 los montoneros hicieron una alianza táctica con el ejército para trabajar en el marco del tema social. ¿Ustedes políticamente cómo ven el tema de la intervención del ejército en el asunto social? Bueno, yo creo que el gobierno tiene un doble discurso tremendo, ¿no? Mientras por un lado sale a decir que es el gobierno que no ha reprimido, que deja libremente que surja la protesta social, etcétera, desde hace un tiempo viene activando mecanismos para controlar y para espiar la protesta social. Bueno, el proyecto X, ¿no? Proyecto X mediante, recordemos que también hay una ley antiterrorista sí, claro, que votó el gobierno y que tiene dentro de sus funciones de seguir toda la marcha de la protesta social, incluso hasta los movimientos bancarios, etcétera, como para tener toda la información. Yo creo que se enmarca dentro de esto. Creo que se está preparando el gobierno porque sabe que en la medida que se está desgastando puede haber hechos o explosiones, ¿no es cierto?, sociales, y creo que está preparando
la posibilidad de intervenir fuertemente con el ejército frente a esto. Yo creo que tiene que ver con eso. De eso se trata, de cerrar brechas. Yo creo que vamos a tener lamentablemente un gobierno que en la medida que pierde apoyo social va a terminar recurriendo cada vez más a actos represivos y por eso está tratando de tener una relación, de recuperar la relación con los altos mandos del ejército. Gracias, Godard, por la comunicación. Alejandro Godard, quien hablaba, diputado porteño del MST, él fue quien descubrió que Milani figuraba en la lista del 601, batallón de inteligencia que actuó en la dictadura. Yo te contaba que los organismos de derechos humanos de La Rioja están organizando una marcha para el jueves próximo en protesta por la designación de Milani. Yo ayer leía algunos de los párrafos de la denuncia del ex detenido Ramón Alfredo Olivera, que señalan a Milani y figuran en el Nunca Más riojano. Escuchá, dice: me transportan en un auto de la Policía Federal, a mi lado va el teniente Milani, en realidad era subteniente, pero decían teniente, que reconozco por ser el que realizó el allanamiento y llevar al detenido a mi padre. Al padre de Olivera lo habían detenido, creo que la madrugada anterior o la anterior a la anterior, 2 días antes. En los pasillos me sale al encuentro del juez federal Roberto Catalán, que luego de saludarme me indica la sala donde voy a declarar. Entro a la sala y conmigo lo hace Milani, el que no se retiraría en ningún momento. Nos recibe el secretario del juzgado, Armati, y me invita a sentarme, y al lado mío lo hace el teniente, al que inmediatamente entramos comienza a increparme acusándome de pertenecer al ERP. En un momento me pregunta qué es el ERP. No sé responderle y él solo contesta que es el brazo armado del PRT y no sé cuántas cosas más. Anoche, durante el programa nuestro, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, con que vamos a hablar después del mediodía, tuiteó: resulta alarmante que este general se encuentre acusado de ser partícipe en la represión del Operativo Independencia, iniciado en 1975, de ser parte del batallón 601 de inteligencia del ejército durante la dictadura y de haber actuado a favor de los carapintadas durante su alzamiento. Bien, eso es Milani en la dictadura. Hablemos de Milani en la democracia. En la democracia Milani tuvo una capacidad de ahorro realmente envidiable, porque desde que tenía 19 años cobra un sueldo del ejército y nunca tuvo otro ingreso. La mujer, que se llama Ana María del Carmen Guaite, es ama de casa y no declara ingresos. Sin embargo, vive bastante bien, Geuna. Bueno, efectivamente, uno de los temas más importantes que descubrimos con Milani, gracias a que por lo menos todavía podemos consultar las declaraciones juradas de archivo, recordemos que las declaraciones juradas ya no nos van a dar esta información, encontramos que en las dos declaraciones juradas que él presentó, porque él no estaba obligado a presentarlas hasta que se convirtió en el jefe de inteligencia del ejército, cuando las presentó declara algo que es bastante impresionante, que es que con un sueldo de 14.000 pesos por mes logró comprarse una mansión que veíamos ayer en el programa que le hicimos desde el aire y desde el frente, de que él mismo, digo, estos son datos más allá de que sea la casa, lo declara él mismo en su declaración jurada, de 1.150 metros cuadrados, nada menos que en La Horqueta, que es una de las zonas más caras y más exclusivas de San Isidro. Esa casa gigantesca él la declara en 1,5 millones de pesos, lo cual es un montón de plata. De todas maneras es mucho más bajo que el valor de mercado, pero es mucho más alto que de lo que él puede pagar. O sea, su declaración jurada era muy modesta. O sea, era una persona con ahorros modestos, con un sueldo modesto, una familia con 3 hijos y una mujer que nunca trabajó. Él nunca declaró otro ingreso que no fuera el del ejército y con ese dinero se compró esa casa. ¿Qué pasó? Pasó algo que suele suceder, pero no muy a menudo. Era tan incomprensible el origen de esos fondos que la Oficina Anticorrupción le dijo que por favor explicara de dónde los había sacado. Y ahí él responde en un documento donde realmente hace malabares con los números y hace lo que se hace cuando uno no puede justificar mucho su dinero, que es empieza a ingresar con plata en efectivo. El plata en efectivo no tiene registros, con lo cual él dice: no, esta plata que estaba acá, la que salió de acá, y dice que vendió su casa, la única propiedad que él tenía, que era un departamento en Belgrano, que dice que lo vendió 800.000 pesos. De todas maneras, de 800.000 pesos a 1,5 millones, preguntémosle a cualquier persona que tenga un departamento en Belgrano y gane 15.000 pesos por mes, igual te cuesta llegar. Y no tiene ni siquiera un crédito hipotecario que podría haberle servido. Además el departamento vale 800.000, la casa no vale 1,5 millones. Pues las dos cosas son mentiras, pero además básicamente no hay manera de que él siquiera pueda mantener esa casa. Y
lo que él responde no generó eso, lo intimaron, respondió, no hubo otra intimación de la Oficina Anticorrupción hasta el año siguiente, donde él incluye $60.000 en efectivo también de la nada, dice que son herencia, y le piden documentación respaldatoria y habla de una venta de unos lotes que fuimos a verlos en Cosquín, porque él es de Cosquín. Una aclaración, porque ahora seguramente todo el mundo va a salir a decir que él heredó mucha plata de su papá, que era César Milani, que es un dirigente de Cosquín, que tenía una vida, de clase media, normal, bien, tenía algunas propiedades, todas las vimos ayer, ninguna era onerosa, ninguna fue vendida por Milani, salvo unos lotes que él declara vendidos para justificar los $60.000. Los lotes son en la zona más pobre de Cosquín. Es un barrio obrero, yo conozco. Exactamente, Cosquín, donde no no tiene ni siquiera agua potable. Sobre el río Cosquín, o sobre el pan de azúcar, que digamos vale mucho más, o sobre la avenida principal, que por lo menos tiene el valor del comercial del Festival de Cosquín, ¿no? Pero te digo más, tiene solo ese predio tiene solo 2 manzanas con agua potable. Todo lo demás no tiene agua potable, no tienen cloacas, no tienen gas. Esas son las finanzas de este personaje, que además tiene otro dato. Nosotros nos enteramos de su casa y mientras buscábamos cuando ubicamos la casa, pero antes de ir a grabar la casa personalmente, vimos que había estacionado un Alfa Romeo Mito, que es el último Alfa como deportivo, es un auto de 3 puertas como deportivo, que evidentemente se lo compró para el hijo, o sea, le va tan bien que se lo compró para el hijo, porque lo que detectamos es que está en nombre de él, no está en su declaración jurada, pero tiene una cédula azul hecha a su hijo, a uno de sus hijos, al que se lo dio para que la pase bien, supongo, cuando sale. Este es Milani. Su sueldo declarado por él mismo, su único ingreso hasta el 2010 son 14, en 2011 15 lucas, ahora, digamos, en el 2012, no sé, 16. ¿Vos hace cuántos años ves declaraciones juradas? Muchísimos, no, me reí mucho cuando la vi, porque dije hace mucho que no me tocaba uno que hiciera una guarangada semejante. Porque yo te iba a preguntar, ¿es normal que la Oficina Anticorrupción, que suele no hacer nada, le pide explicaciones? Es normal, si querés. En general, los funcionarios públicos de alto rango, yo no me topo. No me aparecen muchos de estos, doble explicación, de estos papeles que cada año le pide explicación. También es cierto que no se hizo ninguna. Después la declaración, la Oficina de Corrupción tomó por buenas y se terminó. ¿Y que se olvide un Alfa Romeo, un funcionario público? Bueno, ella se había olvidado de otro auto, que lo habían intimado en el 2010, y dijo que no se había olvidado porque lo había comprado a fin de año, ahora solamente haría lo mismo, lo había comprado a fin de año, y en realidad era un auto que también le había comprado a los hijos, y que le había puesto el 25% a cada hijo y el 25% a la mujer, y que se le había pasado, como por esta pavada, no iba a ponerle la declaración jurada. Bueno, a lo mejor el Alfa Romeo Mito también le pareció una pavada y no lo puso. 10:57.